Era una tarde soleada de finales de verano, y el bosque parecía un cuadro vivo. Todo se sentía etéreo. La brisa ligera, el crujido de las hojas bajo los pies, el suave murmullo del río que serpenteaba cerca. Diana, mi amiga de toda la vida, me había invitado a un paseo por el sendero que corría detrás de la casa de su familia en las afueras. Había ido a visitarla después de muchos meses, y aunque la compañía era familiar, el ambiente tenía una novedad intrigante. «Mi tía Rosa nos acompañará», anunció Diana mientras ajustaba su mochila. «Vino hace unas semanas y le encanta explorar estos senderos». No podía imaginar lo que estaba por venir. Rosa era una mujer con presencia. A sus 68 años, tenía un aire de elegancia que resultaba imposible de ignorar. Su cabello plateado caía suavemente sobre sus hombros, contrastando con una piel tersa y ligeramente bronceada. Vestía una camisa de lino blanca, arremangada hasta los codos, y unos pantalones de senderismo que, de alguna manera, seguían acentuando la gracia de su figura. Cuando me saludó con una sonrisa amplia, algo en su mirada chispeante me dejó momentáneamente sin palabras. «Por fin te conozco, Luis», dijo extendiéndome la mano. Su voz era profunda, con una cadencia relajante, como si cada palabra estuviera deliberadamente medida. «Diana me ha hablado mucho de ti». «Un placer», respondí, tratando de mantener la compostura. Su mano era cálida, su apretón firme, y durante un segundo, la sensación de su tacto pareció durar más de lo normal. Había algo peculiarmente magnético en ella. El sendero comenzó con un ascenso suave que Diana lideraba con entusiasmo, señalando árboles y plantas que identificaba por sus clases de biología. Rosa y yo caminábamos detrás, más despacio, manteniendo una conversación casual. Aunque intenté centrarme en temas triviales, como el clima o los recuerdos de Diana, la presencia de Rosa parecía llenar el espacio entre nosotros. «¿Siempre te interesó el senderismo?», le pregunté, notando cómo sus ojos recorrían el paisaje con aprecio. «Últimamente, más que nunca», confesó con una sonrisa, su mirada posándose brevemente en mí, antes de volver al horizonte. «Me recuerda que aún hay tanto por descubrir, incluso a mi edad». Había una cadencia en su voz, un matiz de sabiduría que me desconcertaba y atraía a partes iguales. Mientras hablábamos, me sorprendí observando cómo la luz del sol se filtraba a través de los árboles, iluminando su rostro desde ángulos que acentuaban su belleza madura. Al llegar a un claro, Diana propuso una breve pausa para beber agua y tomar fotografías. Mientras ella se adelantaba, Rosa se quedó cerca, inclinándose contra un árbol. «El bosque tiene algo de mágico, ¿no crees?», comentó. Su mirada, fija en mí, parecía explorar más de lo que sus palabras sugerían. «Sí, es especial», respondí, sintiendo cómo el aire parecía cargarse con algo más que el aroma de los pinos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Rosa rompió el silencio con un movimiento inesperado. Se quitó el pañuelo de seda que llevaba al cuello y lo usó para atar su cabello en un gesto práctico, pero sutilmente encantador. «A veces olvidamos lo importante que es estar presentes», murmuró, acercándose un paso más. Sentí su proximidad, el calor de su presencia. Mi respiración se aceleró y mi mente intentaba racionalizar esa conexión súbita, inexplicable. Rosa no hizo nada que pudiera considerarse inapropiado, pero había algo en su forma de mirarme, un destello en sus ojos que iba más allá de las palabras. «Luis, ¿puedes ayudarme con esto?», pidió, señalando un arbusto donde parecía haberse atascado su reloj. Me acerqué, sintiendo el roce accidental de nuestros brazos al intentar liberar la hebilla. Su perfume, un aroma suave y floral, me envolvió. Cuando finalmente logré desengancharlo, nuestras manos se tocaron por un instante más largo del necesario.
Rosa no apartó la mirada, y en ese breve cruce de miradas, sentí como si algo profundo e irreversible hubiera cambiado en el aire que compartíamos. «Gracias», dijo, su voz más baja, casi un susurro. Su sonrisa era tan sutil como intrigante, y por un momento olvidé que Diana estaba a unos metros, inmersa en sus fotos. El paseo continuó, pero algo en la dinámica entre Rosa y yo había cambiado. No era tangible, pero lo sentía en cada pequeño gesto, en cada palabra dicha y no dicha. Al llegar al mirador, Rosa se colocó junto a mí. Mientras contemplábamos el valle, su mano rozó accidentalmente la mía. No se disculpó. No se movió. Y en ese instante, sentí que el límite entre lo casual y lo prohibido se volvía difuso, como la neblina que comenzaba a cubrir el bosque a lo lejos. El mirador era un lugar amplio, bordeado por barandillas de madera desgastadas y adornado por una vista impresionante del valle. Diana estaba a unos metros de distancia, ajustando su cámara para capturar la escena. Mientras tanto, Rosa y yo permanecíamos en un silencio denso, cargado de una tensión que ninguno de los dos parecía dispuesto a romper. El viento susurraba a través de las ramas, y aunque el paisaje era impresionante, mi atención estaba atrapada en la proximidad de Rosa. Su mano seguía rozando la mía, un contacto casual que parecía estar cargado de intenciones tácitas. Cuando finalmente se apartó, lo hizo de forma lenta, casi deliberada, como si quisiera asegurarse de que el momento dejara una huella. Unos pasos más allá, un grupo de excursionistas apareció por el sendero. Eran 3 hombres y 2 mujeres, probablemente en sus 40s, con ropa de senderismo y mochilas grandes. Uno de ellos, un hombre corpulento con barba, saludó con entusiasmo. «Hermoso día para una caminata, ¿verdad?» «Sin duda», respondió Rosa con una sonrisa que irradiaba calidez, dejando entrever su carisma natural. El grupo se detuvo junto a nosotros, intercambiando palabras corteses mientras bebían agua y revisaban un mapa. Una de las mujeres, de cabello rizado y sonrisa vivaz, pareció fijarse en Rosa. «Es raro ver a alguien tan elegante en un sendero», comentó con tono amistoso. Rosa rió suavemente, un sonido musical que parecía encantar a todos los presentes. «La naturaleza también merece un poco de glamour, ¿no crees?» Diana, ajena a esta pequeña interacción, regresó con la cámara colgada del cuello. «¿Les molesta si les tomo una foto? Este lugar merece recuerdos». El grupo aceptó con entusiasmo, y mientras posaban, Rosa se acercó a mí nuevamente. Su brazo rozó el mío, y su perfume llenó el aire. «Es interesante cómo las personas son como los paisajes», dijo en voz baja, lo suficientemente alta para que solo yo pudiera escuchar. «Puedes caminar junto a ellos toda tu vida y no darte cuenta de su profundidad hasta que los miras con atención». Sus palabras me dejaron desconcertado, pero no tuve tiempo de responder. Diana nos llamó para unirnos a la foto grupal. Nos acomodamos junto a los excursionistas, y en un gesto aparentemente casual, Rosa colocó su mano en mi hombro mientras sonreíamos para la cámara. La dinámica del grupo cambió cuando uno de los hombres, cuyo nombre resultó ser Álvaro, propuso explorar un sendero lateral que conducía a un arroyo escondido. Diana, siempre aventurera, aceptó con entusiasmo y convenció a Rosa y a mí de unirnos. El grupo se movía en una fila dispersa, charlando animadamente. Rosa permaneció cerca de mí, sus pasos firmes y elegantes a pesar del terreno irregular. Álvaro lideraba el camino, acompañado de una mujer llamada Marta, mientras que el resto intercambiaba bromas y comentarios sobre el paisaje. En un momento dado, tropecé con una raíz oculta. Antes de que pudiera caer, Rosa agarró mi brazo con una fuerza sorprendente. «Cuidado», dijo, su voz teñida de preocupación. «Gracias», murmuré, notando cómo su mano permanecía en mi brazo un poco más de lo necesario.
El arroyo era un rincón idílico, con agua cristalina que reflejaba el cielo. El grupo se dispersó para explorar, algunos tomando fotos y otros descansando en las rocas. Rosa y yo nos quedamos cerca del agua, donde pequeñas cascadas formaban charcos brillantes. «Este lugar es maravilloso», comenté, intentando llenar el silencio que parecía volverse cada vez más cargado. Rosa no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó para recoger una hoja que flotaba en el agua. Cuando se levantó, me miró con una intensidad que me desarmó. ¿Alguna vez sientes que el mundo te está mostrando algo que no esperabas, pero que siempre has necesitado? No supe qué responder. Su mirada parecía atravesarme, y el aire entre nosotros se sentía denso, casi tangible. Antes de que pudiera decir algo, Marta se acercó, interrumpiendo el momento. ¿Han visto las piedras lisas del fondo? Son perfectas para coleccionar, dijo, mostrando un puñado de pequeñas rocas. Su sonrisa era amplia, y su energía alegre contrastaba con la tensión que acababa de ocurrir. «Son hermosas», respondió Rosa con una sonrisa cortés, volviendo a esa máscara de amabilidad encantadora que parecía natural para ella. La conversación pronto se extendió al resto del grupo, y mientras hablábamos de nuestras vidas y experiencias, me encontré observando a Rosa de reojo, tratando de descifrar lo que había ocurrido en ese instante breve pero poderoso junto al agua. Cuando llegó la hora de volver, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el bosque de tonos dorados y naranjas. El grupo regresó por el sendero, y aunque Rosa se mantenía cerca de mí, sus interacciones eran sutiles, llenas de una tensión que parecía invisible para todos, menos para nosotros dos. De vuelta en el camino principal, el grupo se había dividido en pequeños subgrupos. Álvaro y Marta caminaban al frente, inmersos en una conversación animada sobre sus viajes pasados. A unos pasos detrás de ellos, un hombre llamado Esteban intentaba convencer a Diana de que las rutas de montaña eran superiores a las de bosque, mientras que otra mujer, Clara, escuchaba en silencio con una leve sonrisa. Esto dejó a Rosa y a mí nuevamente rezagados. Caminábamos más despacio, con el crujir de las hojas bajo nuestros pies como la única compañía. Aunque estábamos rodeados por el sonido de voces y risas, la burbuja entre nosotros dos parecía intacta. Un espacio silencioso que estaba lejos de ser vacío. «No me esperaba este paseo tan concurrido», comentó Rosa, rompiendo el silencio con su tono característicamente calmado. «Es un grupo agradable», respondí, aunque mi atención estaba más enfocada en su proximidad. «Es interesante cómo todos tienen algo que decir sobre el lugar». «Sí», dijo Rosa, con una sonrisa que parecía esconder un significado más profundo. «Algunos tienen mucho que decir sobre lo que ven, pero se olvidan de mirar más allá». Su comentario resonó en mí de una manera que no pude explicar. Antes de que pudiera indagar más, nos encontramos con un claro donde Álvaro y Marta habían decidido tomar un descanso. Clara, Esteban y Diana pronto se les unieron, sacando botellas de agua y snacks de sus mochilas. «Vamos a parar aquí un rato», dijo Álvaro, invitándonos con un gesto. El grupo se acomodó en troncos caídos y rocas planas, formando un semicírculo natural. Clara compartió unas galletas, mientras Esteban desplegaba un mapa para mostrar posibles rutas futuras. Diana se sentó cerca de ellos, revisando las fotos que había tomado. Rosa se colocó junto a mí, pero en lugar de un tronco, eligió el suelo cubierto de hojas, apoyándose contra un árbol. Su elección parecía casual, pero no pude evitar notar cómo sus ojos buscaban los míos mientras se acomodaba. «¿No te unes al debate de rutas?», pregunté, intentando mantener el tono ligero. Rosa se rió suavemente, un sonido que sentí en el pecho. «Prefiero observar por ahora. A veces es mejor escuchar y aprender antes de hablar». La conversación del grupo giró en torno a temas triviales al principio.
viajes, trabajo e incluso una discusión sobre qué era más emocionante, las caminatas al amanecer o al atardecer. Pero poco a poco, las historias se volvieron más personales. Álvaro compartió cómo había comenzado a hacer senderismo después de un divorcio difícil, y Marta habló de cómo las caminatas le ayudaban a desconectar del estrés del trabajo. «Para mí es una forma de reconectar», comentó Clara, con voz suave. «No solo con la naturaleza, sino conmigo misma. Es como un recordatorio de lo pequeños que somos y al mismo tiempo de lo importantes que son nuestras elecciones». La profundidad de la conversación pareció tocar algo en Rosa. Aunque no participaba activamente, su mirada se volvió introspectiva, como si las palabras de Clara hubieran despertado algo en ella. «¿Y tú, Rosa?», preguntó Esteban, con una sonrisa curiosa. «Pareces alguien que tiene una conexión especial con lugares como este. ¿Qué te trae al senderismo?». Rosa se tomó un momento antes de responder, sus ojos encontrándose brevemente con los míos antes de dirigirse al grupo. «Me gusta pensar que los senderos son como la vida», dijo finalmente. «Nunca sabes realmente a dónde te llevarán, pero cada paso importa. Y a veces, los mejores momentos son aquellos en los que te pierdes un poco». Sus palabras cayeron como una suave brisa, y el grupo asintió en silencio, sumido en la reflexión. Diana rompió la pausa con una broma sobre cómo ella nunca se perdía gracias a su GPS, lo que provocó risas y aligeró la atmósfera. Cuando reanudamos el camino, el sol estaba mucho más bajo en el horizonte, pintando el bosque con sombras alargadas y luces doradas. Esta vez, Clara caminó cerca de Rosa y yo, iniciando una conversación sobre sus destinos favoritos para explorar. A medida que hablaban, me di cuenta de que la atención de Rosa parecía dividirse. Aunque respondía a Clara con cortesía, sus ojos volvían a Coscún a encontrar los míos, con una frecuencia que me dejaba en vilo. Esteban se unió a nosotros más tarde, contando una anécdota divertida sobre una vez que se perdió en una caminata nocturna. Aunque el grupo parecía cada vez más unido, la sensación de algo sin resolver entre Rosa y yo seguía latente. Un hilo invisible que nos mantenía conectados incluso en medio de la multitud. Cuando finalmente llegamos al punto de inicio del sendero, el grupo comenzó a despedirse con entusiasmo, intercambiando números para futuras caminatas y prometiendo compartir fotos. Álvaro y Marta partieron juntos, mientras que Clara y Esteban se ofrecieron a llevar a Diana a casa. «¿Qué tal un último paseo por la ribera antes de terminar el día?», sugirió Rosa, dirigiéndose a mí. Su tono era casual, pero algo en su mirada me decía que esta vez había más en su propuesta de lo que parecía. La ribera del río, con su lecho de guijarros lisos y el suave murmullo del agua, estaba casi vacía cuando Rosa y yo llegamos. El grupo había partido en distintas direcciones, dejándonos en un inesperado aislamiento. A lo lejos un pescador lanzaba su anzuelo, y una familia con 2 niños pequeños recogía piedras planas para hacerlas saltar sobre el agua. «Es bonito, ¿no crees?», comentó Rosa, deteniéndose junto a un árbol inclinado. Su mirada vagaba por el horizonte, pero había algo en su postura que me indicaba que su mente estaba en otro lugar. «Sí», respondí, aunque no estaba seguro de si me refería al paisaje o a la forma en que el sol poniente delineaba el perfil de su rostro. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero estaba cargado de significado. Sentí que Rosa esperaba algo, una palabra o un gesto que rompiera la barrera tácita que había crecido entre nosotros a lo largo del día. Antes de que pudiera decir algo, una pareja mayor pasó caminando lentamente por el sendero cercano. Saludaron con un gesto amable antes de seguir su camino, sus voces apagadas por la distancia. Unos segundos después, 2 adolescentes en bicicletas se deslizaron por la ribera,
dejando tras de sí un eco de risas. Rosa observó todo con atención, como si cada pequeño detalle del mundo que nos rodeaba fuera parte de un cuadro que solo ella podía interpretar. «Hay algo en estos momentos», dijo finalmente, con voz baja. «Cuando el día termina y la luz cambia, todo parece más vulnerable. Como si el tiempo se detuviera por un instante para que podamos apreciar lo que realmente importa». Sus palabras me dejaron sin habla por un momento. Sentí la urgencia de decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, se inclinó para recoger una piedra lisa del suelo. La giró entre sus dedos, como si estuviera evaluando su peso y textura, antes de arrojarla al río con un movimiento elegante. La piedra saltó 3 veces antes de hundirse, dejando pequeños círculos en la superficie. «¿Quieres intentarlo?», preguntó con una sonrisa que era tanto una invitación como un desafío. Acepté, recogiendo una piedra similar y lanzándola al agua. Mi intento fue menos exitoso. La piedra apenas saltó una vez antes de hundirse. Rosa rió suavemente, un sonido que se mezcló con el murmullo del río y el canto distante de los pájaros. «Necesitas más práctica», dijo, acercándose para recoger otra piedra. Su proximidad era palpable, y cuando se volvió hacia mí para entregarme la piedra, nuestras manos se rozaron. Fue un contacto breve, pero suficiente para encender una chispa que había estado latiendo bajo la superficie todo el día. «Quizás con un poco de ayuda», respondí, intentando mantener el tono ligero, pero mi voz traicionó un matiz de algo más profundo. Rosa sostuvo mi mirada por un momento que pareció eterno. Luego, con un gesto inesperado, se quitó el pañuelo que había usado para atar su cabello y lo dejó caer sobre una roca cercana. «A veces, la clave está en dejar de intentarlo tanto», dijo, su voz apenas un susurro. El aire entre nosotros se volvió pesado, cargado de una tensión que no necesitaba palabras. Al fondo, los gritos felices de los niños se desvanecieron cuando la familia se alejó, y el pescador recogió sus cosas, dejándonos prácticamente solos en la ribera. «Rosa», comencé, pero ella levantó una mano, deteniéndome con un gesto suave. «No tienes que decir nada», dijo, dando un paso más cerca. Su mirada era intensa, una mezcla de curiosidad y determinación. «Solo escúchame». Asentí, incapaz de hacer otra cosa. «He pasado la mayor parte de mi vida siguiendo las reglas», continuó, su voz firme pero con un toque de vulnerabilidad. «Haciendo lo correcto, siendo lo que los demás esperaban de mí. Pero a veces, los momentos más importantes son aquellos en los que decides romper esas reglas, aunque sea por un instante». Su confesión me dejó paralizado. Quería responder, pero las palabras se me escapaban. Antes de que pudiera encontrar algo que decir, Rosa dio un paso más, cerrando la distancia entre nosotros. Detrás de nosotros, un grupo pequeño de jóvenes apareció en la ribera, riendo mientras se quitaban los zapatos para vadear el agua. Rosa apenas les prestó atención. Su enfoque estaba completamente en mí, y cuando finalmente habló de nuevo, sus palabras eran apenas un susurro. «¿Has sentido eso alguna vez, Luis? Esa sensación de que algo está ahí a punto de cambiar para siempre». Sus ojos buscaban algo en los míos, una respuesta que no sabía si podía darle. La tensión creció hasta el punto de ser insoportable, y en ese momento, el mundo pareció contener el aliento. Los jóvenes continuaron con sus juegos en el agua, ajenos a la escena que se desarrollaba entre nosotros. Sentí que estábamos en un espacio aparte, un rincón del universo donde solo existíamos, Rosa y yo. La ribera quedó en calma mientras los jóvenes finalmente se marchaban, dejando atrás un eco de risas y el chapoteo de sus pasos en el agua. El sol estaba casi oculto tras las montañas, bañando el cielo en tonos de púrpura y naranja.
Rosa y yo permanecíamos inmóviles, apenas separados por un suspiro de distancia. ¿Por qué me dijiste eso? Logré preguntar, mi voz apenas un murmullo. Rosa no apartó la mirada, sus ojos llenos de algo que no podía descifrar del todo. Porque hay cosas que, si no se dicen en el momento adecuado, se pierden para siempre. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, y en ese instante sentí que todo a mi alrededor se detenía. Cada pensamiento lógico, cada advertencia interna, se desvaneció en el susurro del río y el roce de la brisa. Rosa extendió la mano lentamente, tocando mi rostro con una delicadeza que me desarmó. Sus dedos trazaron una línea invisible desde mi mejilla hasta mi mandíbula, como si estuviera explorando un territorio que no había visitado antes. «Luis», dijo, su voz temblando levemente. «He estado luchando contra esto todo el día, pero ya no puedo ignorarlo». Mi mente buscaba desesperadamente una respuesta, pero mi cuerpo reaccionó antes que mis palabras. Sin pensarlo, acerqué mi mano a la suya, sosteniéndola contra mi rostro. Era un gesto simple, pero parecía cruzar una línea que no tenía retorno. Rosa se inclinó un poco más, su aliento cálido contra mi piel. «Dime que me detenga, y lo haré», susurró, dejando que el peso de su confesión se asentara en el aire. No respondí. No podía. Lo único que pude hacer fue mirarla, atrapado en un torbellino de emociones que no podía controlar. Y en ese momento, Rosa cerró la distancia entre nosotros, sus labios encontrando los míos en un beso suave, pero lleno de una intensidad que me dejó sin aliento. El mundo pareció desaparecer. No había ruido, ni río, ni sol poniente. Solo estaba ella, sus manos que subieron lentamente hasta mis hombros, sus labios que se movían con una mezcla de cautela y necesidad. Por un instante, quise detenerme, pensar en las consecuencias, pero Rosa parecía anticipar mis dudas. «No pienses», susurró, separándose apenas unos milímetros. «Por una vez, solo siente». Sus palabras fueron como una llave que abrió algo dentro de mí. Todo lo que había reprimido durante el día, todas las señales que había intentado ignorar, salieron a la superficie. La besé de nuevo, esta vez con más certeza, con más fuerza. Mis manos encontraron su cintura, atrayéndola más cerca, y sentí cómo su cuerpo se relajaba contra el mío, como si este momento hubiera sido inevitable desde el principio. El sonido del río se convirtió en un acompañamiento lejano mientras Rosa y yo nos perdíamos en ese instante prohibido. Había una urgencia en sus movimientos, como si supiera que este momento era fugaz, algo que solo podía existir en los límites de aquel atardecer. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad, como si el aire hubiera sido arrancado de nuestros pulmones. Rosa me miró con una mezcla de tristeza y alivio. «Lo sabía», dijo en voz baja, como si se hablara más a sí misma que a mí. «¿Qué sabías?», pregunté, aún atrapado en el torbellino de lo que acababa de suceder. «Que no volvería a sentirme así», confesó, una lágrima escapando de sus ojos. «No a mi edad. No de esta manera». Quise responder, consolarla, decirle algo que calmara la tormenta que veía en sus ojos. Pero antes de que pudiera hablar, Rosa dio un paso atrás, rompiendo el contacto que había sido tan natural segundos antes. «Esto no puede continuar», dijo, con la voz firme pero teñida de un dolor palpable. «Lo que sentimos aquí debe quedarse aquí, en este lugar, en este momento». «Rosa», comencé, pero ella negó con la cabeza, deteniéndome con un gesto. «No me malinterpretes, Luis. No me arrepiento. Pero esto, nosotros, sería demasiado complicado». Su mirada se suavizó, y antes de darme cuenta, se inclinó hacia mí una última vez, dejando un beso suave en mi mejilla. «Gracias», susurró, apenas audible.
Rosa se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el sendero, dejando que la luz del atardecer envolviera su figura como un último adiós. Me quedé allí, viendo cómo su silueta desaparecía lentamente entre los árboles, sintiendo un vacío que no había anticipado. El río seguía fluyendo, indiferente al torbellino de emociones que había dejado aquel encuentro. Y mientras el sol se ocultaba por completo, comprendí que algunas conexiones, por más profundas que sean, están destinadas a quedarse en los márgenes de lo que pudo haber sido. Ese momento en la ribera quedaría grabado en mi memoria, un recuerdo que resonaría en cada crepúsculo que me encontrará. Y aunque no había marcha atrás, tampoco había arrepentimientos. Rosa me había enseñado algo que ni siquiera sabía que necesitaba aprender. Que a veces, la magia de la vida está en los momentos fugaces, en lo prohibido, en lo que nunca podrá ser.